9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 14 de diciembre de 2018. Como siempre, los saludamos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. Marilia García está en la producción del espacio, en la dirección técnica César Arteaga, acompañado de Tony Escobar. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que nos pueden ver en la cuenta de YouTube rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Los invito a suscribirse, que nos den un me gusta. También pueden hacer lo mismo, nos pueden ver en el Periscope, en @rcr750 de Twitter, y ahí tanto en rcr.tv como en la cuenta de Periscope de la emisora @rcr750. Usted puede ver los programas tanto en vivo como en diferido en el momento en que usted lo desee. Porque muchas veces nos han llamado oyentes a preguntarnos por la reposición de algún programa o si se podían tener una copia. No hace falta que usted nos llame, simplemente se mete en esas dos cuentas y puede ver el programa que usted quería ver que se perdió en su momento dado. Ya iniciamos nuestra ronda informativa del día de hoy. María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, afirmó que Venezuela no tiene un gobierno, sino un Estado criminal. Estamos enfrentando un régimen que le abrió las puertas de Venezuela, a nuestro territorio, a los grupos criminales más perversos del planeta. Hoy tenemos la guerrilla del ELN y los grupos no desmovilizados de la FARC en medio territorio nacional, no es solo en Bolívar, donde están obviamente dando una lucha a muerte con el Tanato del Oro. Tenemos las mafias, precisamente del narcotráfico, del contrabando de combustible, no solamente en Guiria, sino en toda la costa venezolana, hasta Paraguaná, La Guajira. O sea, sabemos lo que está ocurriendo en el país y sabemos además lo que ello implica en términos de las alianzas geopolíticas y criminales mundiales que se han desatado para hacer de Venezuela no solamente un territorio de hambre, de muerte, de huida, pero desde aquí, desde Venezuela, convertir nuestro territorio en una plataforma que proyecte ese régimen criminal hacia Colombia, Centroamérica, el Caribe, el sur, etcétera. Entonces esto es algo inédito. A las 8:30 de la mañana de este viernes, María Corina Machado aseguró que cualquier solución política que se busque bajo este escenario fracasará. Ponerse en la vanguardia, decir esto con todas sus letras, entender la desesperación de la gente y asumir que aquí la lucha se ha limitado a dos posiciones, no hay puntos intermedios. O eres parte del sistema y entonces planteas convivencias, concesiones. Bueno, hoy hay declaraciones en los medios, algunos que están planteando el reconocimiento de la constituyente y que Maduro se juramenta en la Asamblea Nacional. Y aún así se llaman opositores, por Dios santo. ¿Quién cree que engañan? Aquí hay toda una comunidad internacional que desconoció la constituyente y que desconoció el 20 de mayo y que sabe lo que implica el 10 de enero y la posición que tiene que asumir la Asamblea Nacional. Arnoldo Benítez, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, afirmó que existen muchas preguntas de cómo se debe actuar legalmente el próximo 10 de enero, cuando vence el período constitucional del presidente Maduro. Así lo indicó a las 7:10 de la mañana de este viernes. Una de las razones por las cuales Venezuela se encuentra en este momento con ese grandísimo apoyo internacional es porque nosotros nos hemos preocupado, pero al detalle, de mantenernos dentro del marco constitucional, dentro de lo que establece la Constitución. Y si es cierto que se habla de que el presidente de la Asamblea puede asumir o debe asumir el cargo por 30 días mientras se hace, y hacer el llamado en 30 días a unas elecciones, no es precisamente para cuando exista el vacío de poder por efecto de que no hay presidente electo. Es porque el presidente falleció, porque renunció, porque fue suspendido por la Asamblea o simplemente por cualquier otra razón, pero
no es porque simplemente él perdió, porque se acabó el periodo constitucional, porque supuestamente el constitucionalista determinó o pensó que cuando se terminara el proceso electoral, ya en diciembre, como solía hacerse todos los años que se hicieron elecciones, se elegía un presidente que pasaba un mes como presidente electo y el 10 de enero se juramentaba. En este sentido, el diputado Arnoldo Benítez enfatizó que no existe en la Constitución Nacional una explicación de cómo se debe actuar ante este vacío de poder generado por la falta de un presidente electo. Cuando hicieron la Constitución del 99, obviamente no se les pasó por la cabeza que podía pasar, de poder suceder un día que se llegara al 10 de enero sin un presidente electo. Por eso en el texto constitucional no existe ningún mecanismo para solventar esa situación. Es decir, ¿qué vamos a hacer el 10 de enero si no hay un presidente electo? Eso no está establecido en la Constitución. Por lo tanto, habrá que, no sé, desde el punto de vista jurídico, hoy los constitucionalistas del país, que no sean por supuesto Herman Escarrá, estarán pensando, viendo cómo se va a proceder en este momento con ese vacío de poder, porque en ese momento todos los representantes del gobierno están usurpando, desde el presidente, vicepresidente, ministro, de ahí para abajo, todo el que tenga un cargo público de designación por el presidente estarán usurpando el poder, por supuesto, de López abajo también. 9:07. Tenemos más informaciones. El diario El Nacional, el medio impreso de mayor circulación del país y con 75 años de trayectoria, dejará de circular desde este viernes 14 de diciembre en su edición impresa por falta de papel. En este sentido, su presidente y director, Miguel Enrique Otero, afirmó que han logrado silenciar la radio y la televisión y han hecho desaparecer a los medios impresos independientes, convirtiéndolos en plataformas web. Ellos, el último periódico nacional que mantenía la edición impresa. Por su parte, Carlos Correa, director ejecutivo de la ONG Espacio Público, afirmó que esto que está pasando con El Nacional refleja la grave crisis que vive el periodismo en Venezuela. Cuando uno revisa el número de cabeceras que han desaparecido, pues más o menos el 50% de los periódicos en Venezuela que existían hace 4 años ya no están, ¿no? Es decir, y eso es un indicador de la arremetida que hay desde el gobierno a la posibilidad de que circule libremente la expresión y que circule libremente las ideas y por supuesto tiene enormes implicaciones en la definición de la agenda pública en el país. Bueno, sin duda, yo creo que una de las consecuencias de esta política restrictiva es que hay más concentración, es decir, ahora hay más concentración de la propiedad, hay más concentración de los discursos, hay menos pluralismo, hay menos diversidad. Es una situación, digamos, en nombre de una pretendida democratización de los medios de comunicación, lo que tenemos es un proceso de concentración discursiva, es decir, hoy lo que vemos es cada vez más un discurso repetido y que se parece demasiado a la propaganda, ¿no? Carlos Correa, director ejecutivo de la ONG Espacio Público, destacó que todo esto también se está viviendo con los diarios impresos del interior del país. Los diarios regionales en Venezuela tienen o tenían muchísima extensión. Usted revise, por ejemplo, el diario El Tiempo en Puerto La Cruz, revise Panorama, revise El Impulso. Es decir, son diarios que eran emblemáticos para las personas de las regiones. Muchos de ellos ya no circulan. Ya no están circulando o circulan semanalmente. Entonces estamos hablando de que esos espacios que son muy importantes para la cotidianidad de la gente están desapareciendo y la gente está buscando información desesperadamente por otras vías y canales y medios y modalidades. No es fácil, creo que hay cada vez más dificultades para enterarse de lo que ocurre. Las audiencias tienen que ser mucho más activas para enterarse, es decir, hoy en día estar informado en Venezuela implica que las personas busquen información, la contrasten, y antes era mucho más sencillo, como ir al kiosco de la esquina o encender el canal de televisión, tenían varias opciones y podían escoger entre ellas. Entonces, digamos, informarse en Venezuela es cada vez más costoso. En materia económica tenemos que la presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui,
afirmó que el cierre de empresas que se está registrando en el sector industrial se ve reflejado en los estantes vacíos de los comercios del país. Así lo indicó a las 7:40 de la mañana de este viernes. Nuestros anaqueles se llenan con lo que produce, con los productos venezolanos, con lo que se produce en las industrias en el campo venezolano, y hoy en día eso está por debajo del 20% de lo que debería ser. Tenemos capacidad ociosa tanto en el campo como en la industria de más del 80%, y eso obviamente ha conllevado al cierre de muchísimas empresas, a la paralización de tener muchos campos ociosos, y por supuesto comercio sin productos no tiene sentido, y traer los productos importados. Ya vemos la devaluación que se está viviendo en el país. Esta semana ayer el dólar DICOM llegó a 301 bolívares. Imagínense cómo se está comportando el resto. Además, las subastas que está ofreciendo el gobierno son muy escasas. Ayer se subastaron apenas 3 millones de bolívares, lo cual sabemos que eso no alcanza ni siquiera, 3 millones de dólares, perdón, eso no alcanza ni siquiera para el funcionamiento, para la materia prima de una empresa cualquiera, para la producción de un mes. Entonces, tenemos esa situación con la industria, tenemos esa situación con el campo, y tenemos un comercio que sigue siendo acosado por el sector oficial. La presidenta de Concecomercio, María Carolina Euzkategi, reiteró que los aumentos de salario decretados unilateralmente por el gobierno se han convertido en sal y agua por la falta de una política económica adecuada que permita salir de esta crisis al país. Lo que fueron en años anteriores, el poder adquisitivo de los venezolanos se ha de verdad deteriorado terriblemente. Como referencia, pues el salario mínimo de hace 5 años de un venezolano cualquiera eran $175. Ya ahorita, con la caída que está teniendo el mismo dólar, el DICOM, para no hacer otra referencia, el salario mínimo está por debajo de los $10. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, que hoy es cuando por primera vez la mayoría de los venezolanos va a cobrar esa primera quincena con este nuevo salario de 4.500, que en teoría debería ser medio petro, resulta que el petro ya va en 18.000 bolívares, y lo que la gente va a cobrar hoy es menos de un cuarto de petro. Por su parte, Ángel García Banks, economista y director de la firma Econométrica, afirmó que Venezuela está viviendo una hipermafia y estancación. Así lo señaló a las 8:20 de la mañana de este viernes. Pero en el caso venezolano, aún si el régimen se quedase sin reservas internacionales, 0 reservas e hiperendeudado, bastaría con que el Estado venezolano vendiese las divisas al mercado, ¿verdad?, a una tasa alta, para recoger muchos bolívares por cada dólar del sistema y secar de liquidez, digamos, al sistema en general, de forma tal de reducir la presión sobre la tasa de cambio a futuro y, por tanto, sobre los precios en la economía. Pero como eso no está pasando, como el régimen no está vendiendo dólares al mercado, sino que se los asigna a unos grupos de mafias entre sí, entonces lo que ocurre es que se produce una hiperinflación en un país donde sería imposible que se produjese. Por eso es que yo lo llamo hipermafia, porque no es una hiperinflación tradicional. Bastaría con que el Estado, en vez de colocar los dólares a esos grupos de mafia a 0,00, o sea, 0,001 bolívar soberano por dólar, lo vendiese a una tasa alta para drenar la liquidez en el sistema y presionar más bien a la baja en lo que es el mercado paralelo. Ángel García Banks, economista y director de la firma Econométrica, destacó que todo esto lo que está generando es una escasez desbordada. Estamos hablando de un indicador promedio de escasez de 70%, estamos levantando nosotros cuando visitamos a los establecimientos. Solamente un 30% de ellos conseguimos el rubro promedio, es decir, cuando vamos rubro por rubro buscando, en promedio estamos consiguiendo en 30% de los establecimientos. O sea, esto es una locura. La escasez desbordada sobre todo rubros como por ejemplo arroz, por mencionar uno. Estamos hablando de una escasez que, imagínate, en un contexto de hiperinflación, escasea. O sea, usualmente
Cuando hay escasez es porque los precios están regulados, y cuando hay hiperinflación es porque hay una dinámica que permite ajustes acelerados de precios. Entonces, las dos cosas conviviendo a la vez. Hay un grupo de rubros, de unos 50 rubros, que están altamente regulados y que por supuesto escasean con fuerza, que son parte importante de la canasta alimentaria normativa. Y después hay otros grupos de rubros que se ajustan a la velocidad del tipo de cambio esperado. Entre tanto, la economista Sari Levy afirmó que la nación requiere en este momento la creación de un programa integral para el rescate de la economía, acompañado de un programa social. Sin embargo, el gobierno no ha contemplado nada de esto en las últimas medidas económicas que ha tomado. Recordemos que hemos tenido en el muy reciente tiempo un par de momentos en los que se han dado medidas. El primero fue el 17 de agosto. Y recientemente nuevamente. En ambos casos, el más reciente fue el del 29 de noviembre. Y en ambos casos las medidas puntuales que se lanzaron mostraron fehacientemente que en vez de ayudar, fueron profundamente perniciosas para el ciudadano venezolano. La inflación no deja de consumirse el salario. De una u otra manera, la devaluación permanece a una velocidad constante, independientemente que a veces observemos que el valor de la moneda se deteriora un poco menos rápido que la inflación en bolívares. Y en términos generales, no importa lo que demos de bonos a los empleados, definitivamente no les rinde. A las 7 mientras que generan un efecto muy negativo para las empresas que aún nos quedan abiertas y que nos dificulta que en un futuro cercano podamos recuperar adecuadamente la economía. A las 7:20 de la mañana de este viernes, la economista Sari Levy, individuo del número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, precisó que el problema económico de nuestro país tiene dos caras. Es un problema de ingresos y es un problema de egresos. Es un problema de ingresos, la caída de la producción es cada vez mayor, pero además porque no se le permite a la industria nacional producir y ser sustitutiva de esos ingresos a través del aspecto impositivo. Y es un problema de egresos porque el gasto no se frena y cada vez que el gobierno decreta un aumento salarial, es él mismo el que lo tiene que pagar. Como no tiene fuentes sanas de ingreso para erogar, pues simple y llanamente monetiza el déficit fiscal insuflando la inflación. Esa ha sido la historia de Venezuela durante los últimos años. En realidad, esto es lo mismo que se lleva haciendo durante todos estos 6 años. El momento en el cual nos encontramos son momentos ya críticos, donde ya tú no puedes, ni siquiera con aumentos de precios petroleros, sobrellevar la carga de gastos. Mientras, en Estados Unidos, los senadores republicanos Bob Menéndez y Marco Rubio presentaron un proyecto de ley para conceder estatus de protección temporal a los venezolanos que viven en esa nación norteamericana, evitando que se les obligue a volver a su país de origen. Escuchemos las declaraciones del senador Bob Menéndez recogidas por nuestros colegas de La Voz de América. Actualmente, legislativamente, dirige el presidente de otorgar TPS. Así que es una acción legislativa que fuerza la mano de la administración, ¿no? Ahora, espero que las conversaciones que vamos a tener con la Casa Blanca y con el Cuerpo de Seguridad Nacional y con el secretario de Estado, todo sea a una vía para que ellos mismos actualmente ofrecen el TPS y que no hace falta una ley legislativa para actualmente realizarlo. Pero para que ellos sepan también que hay apoyo en el Congreso bipartidariamente para impulsar tal ley si no hay un apetito de parte de la Casa Blanca, ¿no? Así que es muy importante. Así que estamos creando ya la base, vamos a crecer esa base en el nuevo Congreso. Ya hemos tenido varias conversaciones con líderes en la otra parte del Capitolio, sobre todo cuando viene una nueva mayoría democrática en la Cámara de Representantes en enero.
La Organización de Naciones Unidas anticipó que el flujo de venezolanos que abandonarán el país aumentará en el año 2019, por lo que sus agencias de ayuda a refugiados y migrantes se pondrán en marcha para atender a los venezolanos que están en otros países de la región y a las comunidades que les han recibido. Al frente de este plan, que parte también de la premisa de que no es previsible que los venezolanos retornen a su país en el corto o mediano plazo, estarán la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones OIM, que trabajarán en el terreno en cooperación con 95 organizaciones presentes en 16 países. 9:21 minutos, es hora de ir a publicidad y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. ¿Cuál es el problema con la próstata? Después de los 40 años, aproximadamente un 40% de la población masculina empieza a tener problemas. Entre esos problemas grandes tenemos el famoso cáncer de próstata, que es el primer cáncer en el hombre. Y después de eso tenemos enfermedades muy comunes que son la prostatitis, que antes de los 40 años y después de los 40 años dependiendo de la patología, y también tenemos infecciones asociadas y el crecimiento de la próstata. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Cuando yo salgo a buscar una persona con quien quiera comprometerme, casi siempre lo voy a buscar desde mis experiencias y desde mi historia de mis padres. ¿Por qué? Porque la primera historia de amor que yo conozco en la vida es la historia de amor de mis padres. Y desde esa situación con mis padres, yo voy a aprender a amar. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Francia, donde el prófugo por más de 48 horas, Cherif Chekatt, presunto autor del atentado en la ciudad de Estrasburgo, fue ultimado por la policía tras una jornada en la que se sucedieron varios operativos policiales para dar con su paradero. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían. Quedan aún muchas preguntas en el aire. ¿Dónde se refugió Cherif Chekatt durante las 48 horas que estuvo fugado? El presunto terrorista salió de su escondite el jueves por la tarde y una mujer lo reconoció. ¿Por qué salió? La herida en el brazo era tan insoportable que no le quedó más remedio que pedir ayuda. ¿No tenía una red de cómplices? Preguntas a las que tendrá que responder la investigación. El jefe de la Fiscalía Antiterrorista ya se encuentra en Estrasburgo, en el barrio de Nordhof, donde Chekatt fue detenido, y este viernes debería dar una primera conferencia de prensa sobre las pesquisas. Por lo pronto, Estrasburgo comienza a revivir tras más de 2 días de angustia. Estamos aliviados porque teníamos miedo y sobre todo estamos contentos de que el mercado de Estrasburgo haya reabierto sus puertas. El día del atentado yo no estaba muy lejos del terrorista, oí los disparos, corrimos por todas partes, estábamos en pánico, nos preguntábamos incluso si esto no era una pesadilla, veía gente que se abrazaba,
gritaba, que lloraba, así que ahora volvemos a respirar, aunque no olvidamos a las víctimas. Esto nunca lo podremos olvidar. Explicaba a France Info Pierre Bardet, director de la Asociación de Comerciantes Las Vitrinas de Estrasburgo. El balance aún provisional del atentado es de 3 muertos y 13 heridos, entre ellos 3 personas que se debaten entre la vida y la muerte. En Bruselas, los países que seguirán en la Unión Europea tras el Brexit rechazaron hoy dar a la primera ministra británica, Theresa May, garantías legalmente vinculantes que faciliten la ratificación del acuerdo de salida en el Parlamento inglés. Más detalles en el siguiente reporte. La Unión Europea espera ofrecer un baño de realismo a la primera ministra británica Theresa May. No habrá renegociación del acuerdo del Brexit, pero sí están dispuestos a ofrecer una declaración política legal suficiente para convencer al Parlamento británico en la cuestión sobre Irlanda del Norte. Los diputados británicos quieren estar seguros de que Reino Unido no se quedará eternamente en la unión aduanera en caso de que Londres y Bruselas no lleguen a un acuerdo comercial y evitar así una frontera física en Irlanda del Norte. Sin embargo, entre los líderes hay cierta sensación de hartazgo. Todos coinciden en que en realidad el problema es la división interna en Reino Unido y dudan de que Bruselas tenga la solución a su embrollo político. Aún así, los líderes saben que la situación del Brexit sin acuerdo sería mucho peor y aunque ya están preparando los planes para esta situación, Bruselas quiere ayudar a May. Por ello, tampoco se descarta una nueva reunión en enero para ofrecer todas las garantías de que un acuerdo del Brexit siempre será mejor que una salida con las manos vacías. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional. En otras informaciones registradas más allá de nuestras fronteras, el Kremlin sostuvo hoy que una nueva reunión entre los presidentes estadounidense Donald Trump y el de Rusia Vladimir Putin es más importante para la estabilidad y seguridad internacional que el regreso a Ucrania de los 3 barcos y 24 marineros apresados en noviembre en el Mar Negro. De esta manera, el Kremlin quiso dejar claro que la postura estadounidense no influirá en el proceso penal abierto contra los 24 marineros detenidos. Y una fuerza siria dominada por convenientes kurdos y apoyada por Estados Unidos expulsó este viernes al grupo yihadista Estado Islámico de Jayen, principal localidad de su último reducto en el este de este país del Medio Oriente. Los últimos combatientes del EI estaban confinados en una red de túneles y en los límites de esta localidad, situada a unos 30 kilómetros de la frontera iraquí. Ya estamos llegando al final. Tenemos un servicio público. La señora Leida Barrios encontró unas llaves en Montalbán, a la altura de la clínica Montalbán. Repito, unas llaves que consiguió la señora Leida Barrios en Montalbán, a la altura de la clínica Montalbán. Probablemente si su dueño o alguien conocido los está escuchando, la puede contactar al 0424-1427-3133. 9:28 minutos, así finalizamos. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno